Saludo a todos mis estudiantes de grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesano con un nuevo video de la guía que nos corresponde el día de hoy, jueves 25 de marzo, que precisamente nos corresponden las áreas de ciencias naturales y ética y valores. Recordemos que hemos estado viendo el reino animal, que es un reino muy interesante, muy variado, y yo diría que es el más apasionante de los reinos de la naturaleza para mí. Obviamente para cada uno de ustedes puede haber diferencia de gustos. Hoy nos corresponde entonces ver en ciencias naturales cuál es la clasificación de los animales según su tipo de alimentación. Entonces vamos a leer la teoría que aparece en esta guía para que entendamos un poco mejor cómo se clasifican los animales según su alimentación. Dice, la alimentación de los animales es muy variada y está relacionada con la adaptación al ecosistema en el que habitan y por tanto a su modo de vida y su anatomía. La diversificación de la alimentación es, de hecho, una de las causas de que el reino animal sea tan diverso y haya colonizado todos los ambientes posibles. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los animales, al ser tan variados, también tienen una alimentación muy variada y eso hace que puedan estar y vivan en todos los territorios del planeta. ¿Cómo se clasifican los animales según su alimentación? La clasificación de los animales según su alimentación se basa en el tipo de materia de la que obtienen el alimento. Así tenemos los siguientes tipos de animales. Animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. Existen otro tipo de animales, pero ahora en grado tercero y en primaria vamos a enfocarnos en estos tres tipos de animales, carnívoros, herbívoros y omnívoros. Vamos a mirar primero cuáles son las características de esos animales carnívoros. Dice, los animales carnívoros o zoófagos se caracterizan por comer única o principalmente carne para alimentarse, ya que algunos carnívoros también pueden comer algunos frutos o incluso miel. A los primeros se les denomina carnívoros estrictos, es decir, a los que su dieta se compone de 70% carne o incluso 100% carne, solo carne. Los carnívoros se pueden alimentar de animales vivos, a los que tienen que cazar. Esos son los depredadores, por ejemplo el león, ¿cierto? O de animales muertos, ya sea por causas naturales o porque los depredadores les han dado caza, que son los carroñeros. Además, los depredadores pueden clasificarse según el tipo de animal del que se alimentan. Así, por ejemplo, los animales que se alimentan de insectos son insectívoros, mientras que los que se alimentan de hormigas y termitas son mirmecófagos. Los depredadores más conocidos son los leones y coyotes, pero también son depredadores muy potentes aves como el martín pescador o incluso algunas especies de moscas. Los carroñeros más conocidos son las hienas, mapaches y buitres, pero los más numerosos son las moscas, escarabajos, hormigas y avispas. Los animales carnívoros ocupan las posiciones más altas de la cadena trófica y normalmente los carnívoros estrictos están en su cima. Los carnívoros suelen ser consumidores secundarios o terciarios y su papel dentro de los ecosistemas es muy importante, ya que regulan las poblaciones de los consumidores primarios. Como contrapartida, cuando las poblaciones de carnívoros se descontrolan, las poblaciones de consumidores primarios también lo hacen. Una reducción muy drástica de depredadores hace que haya gran cantidad de consumidores primarios que acabarán con las plantas del ecosistema. Un gran número de depredadores hace que se reduzca mucho la población de consumidores primarios y las plantas se harán con el poder del ecosistema. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Estos animales, como los ejemplos que vemos acá, los que aparecen en esta imagen, son carnívoros y ellos son la mayoría depredadores o carroñeros. Por ejemplo, las aves son carroñeras. Ellas generalmente no depredan, no matan a su presa, sino que se comen las sobras de lo que dejan los grandes depredadores como el león, el tigre, el zorro, el cocodrilo, ¿cierto? Cuando estos animales exageran comiendo otros animales, entonces los otros animales que consumen plantas ya no van a consumir plantas y por eso las plantas crecen ¿cómo decirlo?, de manera desbordada. Pero después, dentro de 8 días, veremos esa cadena alimenticia, cómo unos animales se alimentan de otros y el mismo ecosistema hace que todo se regule. Luego tenemos los animales herbívoros. Dice, como ya hemos comentado, dentro de la clasificación de los animales según su alimentación, encontramos a los herbívoros, que se alimentan casi exclusivamente de plantas, aunque a veces pueden comer huevos de animales, insectos, leche, etc. Los herbívoros se alimentan principalmente de hojas, herbívoros folívoros, o frutas, herbívoros frugívoros, pero también pueden consumir semillas, raíces o incluso de madera, herbívoros xilófagos. Entonces podemos ver que dentro de cada clasificación hay otras más clasificaciones, pero la general sería los herbívoros que se alimentan de plantas o frutas o madera.
Dentro de la cadena trófica, los herbívoros son el primer eslabón que sigue a las plantas, por lo que se denominan consumidores primarios. En la naturaleza, probablemente los herbívoros más importantes debido a su número son los insectos, que se alimentan de gran variedad de tejidos vegetales. Las termitas se alimentan de su madera, los pulgones de su salvia y las orugas de las hojas. Las orugas pueden llegar a comerse toneladas de hojas de los árboles y llegar incluso a deforestar bosques enteros, imagínense. Dentro de los mamíferos también hay gran cantidad de animales herbívoros, pero el grupo más popular y probablemente el más importante es el de los rumiantes. Por ejemplo, las vacas que comen pasto todo el día y rumian y rumian. Ustedes ven una vaca y generalmente hacen todo el día porque están comiendo. Hay 250 especies de rumiantes distribuidas por todo el mundo, excepto en Australia, y los más conocidos son ciervos, ovejas, cabras, vacas y jirafas. Se diferencian por tener 4 cavidades en el estómago y una forma muy peculiar de alimentarse. Comen gran cantidad de alimento de una vez, semitriturado, que pasa a la panza y luego a la redecilla, las 2 primeras cavidades del estómago. Más tarde, poco a poco, el rumiante pasa pequeñas porciones de ese bolo a la boca y lo mastica tranquilamente con sus muelas hasta que el alimento está completamente triturado. A este proceso se le llama rumia, por eso vemos entonces que las vacas lo que hacen, dicen que las vacas tienen 4 estómagos, realmente tienen 4 cavidades estomacales donde el alimento baja, se devuelve a la boca, vuelven y lo mastican, baja al otro estómago, se devuelve a la boca y así sucesivamente. Una vez rumiado, la pequeña porción de alimento pasa a las 2 últimas partes del estómago, primero al libro y después al cuajar. Los herbívoros mamíferos se clasifican también de acuerdo al tipo de estómago que tienen, estómago simple como los conejos, estómago compuesto como la cabra. Esto tampoco vamos a profundizarlo, solo lo estamos pronunciando, leyendo juntos. Aquí tenemos varios animales que hacen parte de esta clasificación de los animales herbívoros, es decir, que se alimentan de plantas. Miren el elefante. Uno creería que el elefante, al ser un animal tan grande, se debería alimentar de otros animales o ser carnívoro, pero no, él es herbívoro. Lo mismo los conejitos, el koala, los caballos, las jirafas, las vacas, etc. Y por último tenemos los animales omnívoros. Por último, dentro de la clasificación de los animales, según su alimentación, nos encontramos con los omnívoros, que son aquellos que se alimentan tanto de carne como de plantas. En esa clasificación estamos los seres humanos, que comemos de todo lo que se nos atraviese, ¿cierto? Algunos animales basan más su alimentación en los vegetales, sin dejar de tener un gran consumo de alimentos de origen animal, mientras que otros comen por igual proporción alimentos animales y vegetales. Comúnmente se dice que estos animales son bastante generalistas y oportunistas, ya que no están muy adaptados a comer un tipo determinado de alimento y están a disposición de lo que les ofrezca el medio en cada ocasión. Tienen dientes de diferentes tamaños y formas, estómagos e intestinos que digieren tanto vegetales como carne. Esto no es malo, ya que les permite adaptarse a ambientes muy cambiantes o a situaciones en las que una de las fuentes de alimento escasee. Debido a ello, cuando los animales omnívoros se reproducen demasiado y pasan a ser una plaga en un ecosistema, es muy difícil eliminarlos cortando su fuente de alimentación, ya que pueden subsistir a base de alimentos alternativos. Algunos ejemplos de animales omnívoros mamíferos son los osos, los cerdos, zorros, ratas y ratones, los erizos y las mofetas, aunque también hay una gran cantidad de aves omnívoras como los cuervos, las gallinas o las gaviotas y otros animales como las pirañas o las tortugas. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, podemos ver ahí el chimpancé, la tortuga, el cerdo, el chigüiro, el oso. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la actividad de hoy? Pudimos ver que la guía es muy larga porque tiene mucha teoría, pero la leímos juntos para poder hacernos a una idea de qué son los animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. ¿Listo? Recordemos, los carnívoros, que la mayor parte de su alimentación se basa en la carne, comer animales vivos o muertos. ¿Listo? Los herbívoros basan la mayor parte de su alimentación en las plantas, frutas, vegetales, hojas, madera. Y los omnívoros, que comen de todo esto, tanto carne como vegetales. Bueno, entonces ponemos como título clasificación de los animales según su alimentación.
2. Realiza los dibujos correspondientes a cada grupo de animales como aparece en la siguiente imagen. Entonces no vamos a escribir esa teoría que aparece en la guía, ¿qué tal? Eso tan largo, no, solamente la profe lo puso allí para que leamos, nos instruyamos y aprendamos. Pero en el cuaderno, en el segundo punto, vamos a hacer esta imagencita. Escribimos carnívoros, se alimentan de carne y ponemos los ejemplos con estos 4 dibujitos. No gigantes, dibujos pequeños. Si quieren, incluso los pueden pegar. O sea, eso no lo pueden pegar, pero sí pueden escribir carnívoros y buscar un leoncito, un leopardo, un cocodrilo y pegarlos o dibujarlos tal como aparece acá. Y por último dice, escucha la canción que aparece en el video y escríbela en tu cuaderno de ciencias naturales. Aquí está la letra de la canción, pero la deben buscar. ¿Listo? Entonces esta canción es muy chévere porque nos dice algunos animales cómo se clasifican en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Entonces no vamos a escribir toda esa teoría, sino que vamos a escribir una pequeña canción que nos ayuda a aprender esto. Entonces vamos al enlace de la guía, encontramos el video, la canción se llama ñam ñam ñam. La vamos a mirar con atención y la vamos a escribir en nuestro cuaderno de ciencias naturales. ¿Listo? Eso sería todo pues por ciencias naturales. Ahora, para finalizar, vamos a ir a la pildorita de ética y valores. En ética y valores, recuerden que estamos viendo los derechos de los niños. Hoy nos corresponde el derecho a la protección. Por eso vamos a escribir en el cuaderno de ética derecho a la protección. Luego vamos a realizar el dibujo que está en la guía y con tus propias palabras vas a escribir por qué crees que es importante sentirse protegido. Aquí tenemos entonces el dibujito que vamos a hacer en nuestro cuaderno de ética y valores. Dice, tengo derecho a una protección especial para mi desarrollo físico, mental y social. Y allí vemos un niño que tiene como un golpecito ahí, pero también tiene una curita. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nosotros podamos estar en un ambiente en el cual podemos tener enfermedades, necesidades, tenemos derecho a ser protegidos por nuestros padres, por el Estado y por el mundo como tal. Eso sería todo por hoy. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana en nuestra clase de educación física a las 3 de la tarde.